del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué se ha modificado el reglamento en ese punto? Debido a que en ese año, también en 2021, se promulgó la resolución ministerial número 245. Y en esta resolución ministerial vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de ser el caso, el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien. También para el marco legal vigente, bueno, lo vamos a ver más adelante, relacionado al siguiente tema, que es la Super C, vamos a ver la normativa vigente correspondiente a la resolución ministerial 050. Esta resolución ministerial también que nos ha acompañado y que nos va a acompañar a lo largo de cada una de estas clases. Muy bien. ¿Hay alguna duda de un método entendido? Sí, señor JB Circuitos, por favor, con micro prendido. Gracias. Por favor, para todo, apertura de micro, tengan mucho cuidado también. Levantar primero la mano si desean dar alguna duda, consulta que tengan. Luego ya como tal, ya les doy el pase y pueden iniciar con la pregunta que tengan. Bien, vamos primeramente con este punto. ¿Cuál va a ser el rol que va a cumplir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el desempeño de la gestión de seguridad y salud en el trabajo? Lo siguiente, va a ser un ente que va a promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la clase pasada vimos que vamos a tener también en la organización un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, un RIS, siempre y cuando tengamos una determinante de la cantidad de trabajadores. Lo vimos que era mayor a 20. En el caso del comité, también vamos a tener una determinante de cantidad de trabajadores. Entonces, lo que impone el RIS también tiene que ser un rol del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y también aplicable a la normativa nacional vigente, favoreciendo el bienestar laboral y apoyo en el desarrollo del empleador. Bien, esto según el artículo 40 del reglamento de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, también como tal, hemos visto que se ha modificado este reglamento, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar con este punto. Un ratito, por favor. Creo que... Bien, continuamos. Y acá el punto, ¿no? Vamos a tener por un lado el supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por otro lado vamos a tener el comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Es algo igual? ¿Hay algún punto? Etcétera. Vamos a verlo esto el día de hoy. Primeramente, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿quién va a ser? ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar esta persona que va a ser parte de los trabajadores? Por eso el supervisor de seguridad y salud en el trabajo es un trabajador capacitado y designado por los trabajadores en las empresas, organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidos Fuerzas Armadas y policiales con menos de 20 trabajadores. Entonces, la determinante para ver si vamos a tener un comité o un supervisor es la cantidad de trabajadores. En el caso del supervisor es cuando mi organización tiene menos de 20 trabajadores. Y cuando tenemos de 20 a más trabajadores, es necesario tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, como vamos a ver acá. El comité de seguridad y salud en el trabajo es un órgano bipartito y paritario. ¿Qué significa estos dos términos? ¿A qué ahonda? ¿A qué tendrá la siguiente definición? Bipartito y paritario quiere decir que voy a tener igual número de integrantes de la parte trabajadora y de la parte empleadora en este comité, tanto los titulares y suplentes. Por eso es un órgano bipartito, tanto de la parte empleadora y trabajadora, y paritario de igual número cada uno de ellos.
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de la prevención de riesgos. ¿La prevención de riesgos dónde? Dentro de la organización que se va a tener. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tengan? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, me comentan? ¿Todo claro? Docente, buenas noches. Un favor, ¿puede repetir? ¿Qué parte, disculpen? Dejen que repita. El tema del comité. A ver. Les expliqué que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, primeramente, para que tengas un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de tu organización, tienes que tener de 20 trabajadores a más, al igual que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 20 trabajadores a más. Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a ser un órgano bipartito y paritario. O sea, ¿a qué significan estos dos términos, bipartito y paritario? Que va a tener igual número de integrantes de la parte trabajadora y igual número de integrantes de la parte empleadora, tanto titulares como suplentes. Sí, señor Guillermo, lo escucho. Sí, buenas noches. Quería hacerle la pregunta con respecto a los miembros. Bueno, trabajo en una empresa con mayor de 20 trabajadores, pero lo que pasa que para hacer el comité, o las brigadas o comité, como usted menciona, va a ser un poco complicado porque estamos separados en varios sucursales y en esos sucursales hay de 2 a 3 personas, máximo 6. ¿Cómo se podría solucionar ese tema con respecto a los comités? Ya que no se tiene todo en un solo centro, se puede decir. Y no tenemos un problema, porque ese problema de como tú lo llamas, lo tienen varias organizaciones. Tienen personal distribuido en diferentes sedes. Entonces, lo que tienes que hacer, y ahorita vamos a ver también el procedimiento para todo el tema de la elección de los representantes del comité, es mediante un proceso electoral, que lo vamos a ver ahora también. Entonces, en ese proceso electoral, como tal, tiene que verse involucrado la alta gerencia también. Entonces, tienes que tú coordinar con ellos para decirte, ¿sabes qué? Tengo tal día mis elecciones y necesito que paren. Solamente por 1 hora, 2 horas, lo que demore ese proceso electoral. Entonces, tienes que hacerlo sí o sí. Y tienes que coordinar con la alta gerencia. Porque al final vamos a ver cuál va a ser la repercusión si no tenemos un supervisor de seguridad y salud en el trabajo o un comité de seguridad y salud en el trabajo. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Docente, una consulta. Para que seas un supervisor en seguridad y salud en el trabajo, ¿tienes que ser un profesional o también es un técnico o que tenga experiencia en el área? Señor Giancarlo, primeramente, por favor, de la norma de convivencia es de que levante la mano antes de que omita una opinión por el micro. Por favor, hay que tener esto en cuenta. Todos merecemos un respeto. Y según la pregunta que menciona, los requisitos para ser supervisor de seguridad y salud en el trabajo está dado por un trabajador, que lo vamos a ver en la próxima lámina para explicarlo. Es lo siguiente, el requisito para ser tanto supervisor de seguridad y salud en el trabajo o ser miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es lo siguiente, ser trabajador del empleador principal, tener como mínimo 18 años de edad y de preferencia, no es excluyente, contar con capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. A ver, ¿a qué se refiere esto de ser trabajador del empleador principal? Hay que decirle que tienes que tener un vínculo directo con la organización, ¿no? O sea, si tú eres una contratista, por ejemplo, un trabajador de una contratista, que si bien es cierto, le realiza actividades dentro de la organización, entonces, pero no eres parte del empleador principal, ¿no? De la organización principal. Entonces, en otras palabras, tienes que estar dentro de la planilla principal de esa organización. Segundo, tener como mínimo 8 años. Sabemos que para laborar en cualquier empresa debemos tener la mayoría de edad, salvo algunos casos excepcionales, de donde hay
jóvenes que se emancipan a los 16 años, ya sea porque tienen un hijo o por otros motivos. Y bueno, el último punto, como les dije, es un punto de preferencia, no quiere decir que sea obligatorio. Bien, entonces, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Mencionamos que para tener un comité debemos tener de 20 a más trabajadores. Y si tenemos menos de 20, entonces debemos instalar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuánto va a ser el número mínimo y el número máximo? Ahora lo vamos a explicar. El número mínimo de representantes del comité va a ser de 4 personas. De estas 4, como dijimos, el comité tiene que ser bipartito y paritario. ¿A qué me refiero bipartito y paritario? De esas 4, porque 4 son titulares, de los 4 titulares, 2 van a ser de la parte trabajadora y 2 van a ser de la parte empleadora. Pero ojo con esto, cada titular tiene su suplente, o sea que voy a tener 4 titulares y 4 suplentes. 4 titulares, en este caso 2 titulares van a ser de la parte trabajadora y estos 2 titulares van a tener sus 2 suplentes, también de la parte empleadora. De la parte trabajadora también, ¿no? Eran 4, 2 van a ser titulares y estos 2 titulares van a tener sus 2 suplentes también de la parte trabajadora. Entonces, así como tal, se tiene el de seguridad y salud en el trabajo. Por un lado voy a tener los titulares y por otro lado voy a tener mi suplente. 4 es mi cantidad mínima, pero ¿cuándo voy a aumentar una cantidad de miembros a mi comité? Cuando en el comité de seguridad y salud en el trabajo, ya en la organización hay más de 100 trabajadores, o sea, en la empresa ya hay más de 100 trabajadores, o de 100 trabajadores a más, debo añadir 2 miembros más a ese comité de seguridad y salud en el trabajo entrante. O sea, de los 4 que eran en el primer mandato, ahora en el segundo mandato, por eso digo mandato entrante, ahora serían 6. De esos 6, tienen que ser 3 de la parte trabajadora y los otros 3 de la parte empleadora. ¿Bien? Y esos 3, tan igual como de la parte trabajadora y empleadora, deben tener también sus suplentes. Y pongámonos que en el otro mandato del tercer comité, ya ahora de 100 subieron a 200. Entonces voy a añadir 2 más. Entonces de 6, ahora subieron a 8. De esos 8, 4 tienen que ser de la parte trabajadora y 4 de la parte empleadora. Y ambos también tienen que tener su suplente. Y así por así, ustedes miran entonces, ingeniero, cada vez que hay aumento de 100 trabajadores en la empresa, debo ir añadiendo 2 integrantes más. Sí, pero hasta llegar a la cantidad máxima de 12 miembros. Cuando lleguemos a la cantidad, calculando de 400 trabajadores, debo tener como máximo, o sea, de 400 para adelante, ya debo tener como máximo 12 miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. 6 de la parte trabajadora y 6 de la parte empleadora. Ambas partes también tienen que tener sus suplentes de cada uno de ellos. Muy bien. ¿Se entendió? Sí, señor Yocho, lo escucho. Una consulta respecto a los suplentes. ¿Es necesario que hayan 2 suplentes o puedo tener un suplente? Lo que nos indica el procedimiento y nuestra ley es de que haya por cada titular un suplente. ¿Sí? ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? A ver, me comentan. Dudas, consultas, acotaciones. Sí, señorita Lisette, la escucho. Profesor, buenas noches. ¿Eso quiere decir que para una empresa con más de 400 trabajadores vamos a tener 12 titulares y 12 suplentes? Exacto. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Me comentan.
A la parte empleadora me refiero a todos, la parte de trabajadora, por así decirlo, los empleados que tienen el vínculo de confianza con el empleador, por eso son de la parte empleadora. Por eso hay una parte trabajadora y una parte empleadora. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? Bien, continuamos. A ver, acá hay un punto como tal acerca de los subcomités de seguridad y salud de trabajo. ¿Cuándo va a aplicar un subcomité de seguridad y salud de trabajo? Les explico ahora. Por ejemplo, digamos que yo soy, o bueno, yo tengo una empresa que se dedica a brindarle servicios mecánicos a las diferentes minas del país, ¿no? Tengo un grupo de personas en Antamina, otro grupo de personas en Nexa Cerro Lindo, otro grupo de personas en Altamarca, otro grupo de personas en Cerro Verde y así. Pero justo mi cantidad de personas que tengo en Altamina ya superó la cantidad de 20 trabajadores. Entonces, como es, en este caso, una cantidad de personas dentro de otro proyecto, ahí debo instalar como tal de esas, o sea, de esa cantidad de personas, puede ser 20, puede ser más, un subcomité de seguridad y salud en el trabajo en base a la cantidad de personas que hay ahí. ¿A qué me refiero a la cantidad de personas que hay ahí? Si en ese proyecto Tamina, ahí como tal tengo, por ejemplo, 30 trabajadores, de esos 30 tengo que elegir a 4 miembros, ¿no?, de su comité. Dos de la parte trabajadora y dos de la parte empleadora, también con titulares y suplentes cada una de las partes. Eso, como tal, los subcomités también se van a regir a lo que indica nuestro comité de seguridad en el trabajo central, que vamos a tener, valga la redundancia, en nuestra sede central. Pero los acuerdos, porque ahí también va a haber acuerdos, justamente eso es lo que hace un comité, tener acuerdos para las mejoras de seguridad y salud en el trabajo, es propiamente del lugar de ejecución. Sí, señor Yoya, lo escucho. Para la conformación del comité de intervención y hostigamiento sexual es el mismo procedimiento para el comité de seguridad y salud en el trabajo, o sea, es lo mismo, o sea, pero creo que la diferencia es que ahora es paritario en la cuestión de que creo que tienen que ser dos hombres y dos mujeres, solo que ahí en ese aspecto creo que varía. Nuestra resolución ministerial que vamos a ver el día de hoy también aplica tanto para Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. El proceso de elección es el mismo para los tres puntos. ¿Alguna otra duda que tengamos por ahí? Sí, señor Wilson, lo escucho. Buenas noches con todos. Una consulta importante. Específicamente, ¿qué puntos ve el Comité de Seguridad? ¿A qué puntos puede intervenir tanto con la gerencia y con el personal? Ujú. ¿Y qué beneficios obtenemos con el comité? Muy bien. Ahí lo vamos a ver también en una diapositiva, las responsabilidades y roles que va a tener este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí, señorita Diana, le escucho. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Una consulta, no estoy segura si es que en la brigada o en el comité de SCT es donde piden un vocal. ¿Me puede confirmar si es que es en alguno de estos dos donde solicitan un vocal? Ninguno. En ninguno. Ya, ya, listo, listo, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Ya, continuamos, porque el tema es extenso, el tiempo es corto. Bien, ahora sí vamos a ver como tal el proceso electoral, porque va a haber un proceso electoral
en la organización, ¿no? Estas personas van a ser elegidas democráticamente. Como menciona acá, este proceso electoral estará a cargo de la organización sindical mayoritaria. ¿A qué se refiere a organización sindical mayoritaria? La que aboque el 50% más uno de la cantidad de trabajadores de esa organización, o la que afilie el mayor número de trabajadores en la empresa o entidad empleadora. ¿A qué me refiero con esto? ¿Puede haber más de un sindicato en una organización? Sí. Entonces, ¿quién va a estar a cargo de este proceso electoral? El que tenga la mayor cantidad de trabajadores afiliados. Esto según el artículo 49 del reglamento. Recuerden que como mínimo debo avisarle a este sindicato acerca de la elección del comité 60 días calendario antes de que vence el mandato del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo saliente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, su mandato va a cumplir, por ejemplo, ¿no? el 31 de agosto del 2024. O sea, yo le tengo que remitir esa carta al sindicato el 30 de junio, que son 60 días calendario antes, ¿no? Ahí le tengo que mencionar que se va a realizar el proceso a elección para los nuevos integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ustedes dirán, ingeniero, en mi organización no hay sindicatos, porque es una organización que hace bien las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, está prohibido ser sindicato y el primero que se quiere sindicalizar o hacer algo, puede ser. Cuando no exista organización sindical dentro de tu organización, de tu empresa, quien va a realizar este proceso electoral va a ser el empleador. El empleador va a convocar la elección del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, va a depender de la cantidad de trabajadores que se tenga. Y esta elección se va a realizar mediante una elección democrática, mediante votación, y luego ya se van a tener los elegidos, ¿no? Entonces ellos van a convocar y van a decir, no, ¿y quién quiere ser? Primero dirán, ya capaz dice, alguien quiere, no, yo no quiero ser, nadie quiere ser, ya entonces cuando ya nadie quiere ser, tiene que pasar el tema de la dedocracia, ¿no? Ya tú, vas a pasar el proceso de elección, ya si votan por ti, ya bueno, es mala suerte, ¿no? Pero vamos a ver también el proceso electoral cuando hay sindicato y cuando no hay sindicato. Cuando no hay sindicato, como tal, es un poco más sencillo, no te va a poner muchas trabas. Y acá está ese punto, ¿no? El empleador designa representantes. ¿A quién va a designar el empleador? El empleador, conforme lo establece su estructura organizacional y jerárquica, designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y de confianza. ¿Y quién va a ser el primerito que va a estar designado ahí siempre, como tal, va a ser el supervisor SOM? Porque el supervisor SOM en la mayoría de organizaciones es personal de confianza o de dirección. ¿Bien? Esto según el artículo 42. Y más adelante te voy a indicar qué rol va a cumplir el supervisor SOMA siempre en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, punto importante, los trabajadores de dirección y de confianza, ojo, no participan de la elección como electores ni candidatos en la parte de representante de los trabajadores. Ellos solamente pueden ser elegidos de la parte empleadora. Ojo con eso. Muy bien, ahora sí vamos a ver el proceso electoral. Para eso vamos a abrir nuestra resolución ministerial 245 para tener un mayor alcance de este punto. Abrir. Vamos a abrir nuestra normativa porque con nuestra normativa siempre nos apoyamos para poder desarrollar la clase. Muy bien. Acá está nuestra resolución ministerial 245. Indica lo siguiente. Bueno, esta resolución ministerial, digamos que es nueva, no tiene, bueno, va a cumplir 3 años recién en aplicarse. Pero hasta este punto, alguna duda, consulta que se tenga, me comentan por favor. Sí, señorita Diana, veo su mano levantada. Ah, disculpe, se quedó levantada. De paso, disculpe, profesor, estaba revisando que creo que lo de los vocales es para lo de la junta recién, para la junta electoral, Ah, ¿no? O sea, es lo que por quiénes está conformado, me parece, la junta. claro, pero no era en la brigada, era en la junta electoral, ya no se les dice vocal, vamos a ver ahorita como tal
cuál va a ser su posición política. Ah, ya no se le dice, ok. Si me puede mencionar también a partir de cuándo ya no se le dice, por favor. Esto, ahora vamos a ver ahora, en este Ya, procedimiento, ok. para ver. Ok, ok, ok. Listo, gracias. ¿Alguien más, alguna otra duda que se tenga? Sí, señor Helio, lo escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Escucha, profesor? No sé si la pregunta va a ser esa de tiempo, pero igual es muy importante. ¿Cómo debe ser el funcionamiento de un comité de seguridad y salud en el trabajo cuando una empresa en estado en proceso de cierre y liquidación? Entonces, teníamos un comité formado, pero de un momento a otro la empresa declara el cierre y liquidación y el 70%, mejor dicho, de los 6 representantes de los trabajadores, ya han perdido el vínculo laboral, se han ido, los titulares y los suplentes solo quedaron 2, o sea, de los 6 de trabajadores solo quedaron 2, o fueron 4, ya no hay tampoco ningún suplente. ¿Y cómo debería ser el proceso de un comité con una empresa que está paulatinamente, prácticamente cerrando operaciones y el personal se sigue yendo y cada día son menos las actividades que se hacen? ¿Cómo debe ser el funcionamiento de un comité? ¿Cómo debería ser? Primeramente, tiene que haber una reconformación del comité. Vamos a verlo también acá, en esta resolución ministerial, cómo se hace esa reconformación. ¿Ya? Pero cuando ya hay el 50% más uno de la cantidad de miembros, tanto titulares o suplentes, tiene que haber una reconformación, siempre, siempre. Pero hay una determinante, que también lo vamos a ver el día de hoy acá. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta que se tenga? Bien, continuamos. Bien, vamos a pasarnos directo. Bueno, toda esta parte ya se explicó, los primeros puntos. Vamos a pasarnos directamente a el punto del proceso electoral. Acá está, procedimiento de la elección. Bien, este proceso va a estar a cargo de la Junta Electoral. Ahora, ¿quiénes van a estar dentro de la Junta Electoral? La Junta Electoral es el organismo que tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la proclamación de los elegidos, dejando constancia de todo lo actuado en un legajo que formará parte de un archivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. A ver, independientemente de quién corresponda a la responsabilidad de la convocatoria del proceso electoral, el sindicato mayoritario o el sindicato más representativo deberá conformar una junta electoral para el procedimiento de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ser parte de la junta electoral, obviamente tienes que ser parte de este sindicato mayoritario o el sindicato que afile la mayor cantidad de trabajadores. Y por eso, como eres parte de este sindicato, tienes que ser parte del empleador principal y también tienes que tener 18 años, ¿no? Y obviamente, como si eres del sindicato, no vas a ser parte de la cantidad de trabajadores de dirección o de confianza. Muy importante, los integrantes de la Junta Electoral, como tal, están prohibidos de ser personeros o candidatos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Bien? Solamente deben cumplir un rol como Junta Electoral. Y acá está, a lo que había preguntado también la señorita Diana, acá va a estar la conformación de la Junta Electoral, va a estar dado por un presidente, un secretario, un primer vocal y un segundo vocal, ¿no? Que tanto primer vocal y segundo vocal solo aportan iniciativas. El presidente va a presidir, va a convocar y dirigir las reuniones de la Junta Electoral, y el secretario está encargado de las labores administrativas de la Junta Electoral. Bien. Bueno, tenemos acá todas las funciones. En resumen, las funciones que va a cumplir esta Junta Electoral van a ser, así como cualquier proceso
de votación, ya sea distrital, provincial, regional o presidencial, la Junta Electoral va a cumplir el rol como los miembros de mesa. Ellos van a estar como tal en el proceso de votación, ahí como tal van a tener las células de votación, van a custodiar el ánfora también, van a realizar el escrutinio y conteo de votos, etcétera, ¿no? También van a tener acceso a las impugnaciones que se hagan a los votos, y van a resolver, ¿no? Si procede o no procede estas impugnaciones, y también van a tener que resolver las taxas, si proceden o no proceden las taxas, ¿no? Todo esto lo hace como tal la Junta Electoral. Ahora, también resuelven, en este caso, punto muy importante, resuelven todas cuestiones que se susciten por consenso, y en su mayoría, de empate, el presidente tiene un voto dirimente, muy importante. Y también, bueno, la Junta Electoral realiza la acreditación de los personeros, porque puede haber personeros en este proceso electoral, claro que sí, va a haber personeros. Y justamente vamos a hablar de esto. El personero es el trabajador designado de manera facultativa por el sindicato que agrupa a la mayoría de trabajadores o por las listas o candidatos que postulan. La designación se realiza ante la Junta Electoral hasta 5 días hábiles después de la publicación de la lista de candidatos aptos. Ahí también vamos a ver un tema muy importante, porque todo esto va a cumplir un plazo secuencial como tal. Muy bien. El número máximo de personeros lo va a determinar la Junta Electoral. Para ser personero se requiere ser trabajador del empleado principal, no ser trabajador de dirección y de confianza. Obviamente tienes que tener 18 años, a menos que no sea un caso excepcional, como dije. Y el personero solo puede ser personero, no puede ser candidato, no puede ser parte de la Junta Electoral, solamente se tiene que ser personero. A ver, ¿y a qué hace énfasis este punto de que puede haber un personero por candidato o puede haber un personero por lista? Pero eso lo define la Junta, ¿no? Si la Junta lo define, pero su gran mayoría va a decir que sí, porque la Junta va a hacer todo lo que diga el sindicato, porque son parte del sindicato, y si el sindicato quiere poner a un personero en cada lista o en cada candidato, es cosa de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Por qué este punto de lista? A ver, primero pueden tener como tal, este representante de la organización sindical envía, ¿no? A sus candidatos. Le dice, ya mira, necesitamos 3 integrantes, por ejemplo, ¿no? De la parte trabajadora. Entonces, de esos 3, necesito 3 titulares, 3 suplentes. Ya en el proceso de elección, ya ahí como tal se queda que de esos 6, los 3 más votados van a ser mis titulares y los 3 menos votados van a ser mis suplentes. O, si por ejemplo hay una participación activa, ¿no? Los sindicalistas están activos y quieren participar todos, pueden armar listas, ¿no? En este caso, ¿a qué me refiero con listas? Puede haber una lista 1, lista 2, lista 3 y las listas que quedan, pero tiene que ser mayor o igual a 2. ¿No? Porque no va a ser una única lista, ¿no? Porque ahí no tendría sentido. Entonces, ¿qué va a hacer en estas listas? Cada lista se va a presentar con sus 6 miembros, 3 titulares y 3 suplentes. Ya ellos lo designan ahí entre ellos. Entonces, ¿cómo se va a realizar la votación? Se va a realizar la votación directamente a la lista. Es como tal si votaras por un partido, en otras palabras. Ya no votas por un candidato, sino votas por un partido. Puedes votar por la lista 1, la lista 2 o la lista 3. Y ahí está como tal ya repartido quiénes van a ser los titulares y quiénes van a ser los suplentes. Muy bien, hasta este punto se entendió. ¿Alguna duda? Consulta. ¿Todo claro? Sí, señor Yoshua, lo escucho. Y en el caso de que no se formen listas, o sea, cada persona puede postular de forma individual y ya después por cantidad de votos se define quién es el titular. Los 3 más votados serían los titulares y los 3 menos votados serían los suplentes, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda? Consulta, continuamos. Muy bien, entonces se realiza la votación. En el caso que la elección sea presencial,
se llevará a cabo el día, lugar y horas fijadas previamente. La cédula de sufragio y el ánfora respectiva, donde se depositarán las cédulas de votación, estarán a disposición de los trabajadores. La firma y huella del elector son requisitos indispensables para que éste pueda depositar su voto en el ánfora. Bueno, si hay voto electrónico como tal, lo tiene que darse por un mecanismo, ¿no? Donde el empleador haya designado que va a haber una correcta transparencia, ¿no? Primeramente, de este voto. Y eso también lo va a decidir el tipo de votación, puede ser presencial, semipresencial o electrónica. Lo va a decir también la Junta Electoral, ¿no? Pero la Junta Electoral, como está ahí lleno del sindicato, lo más seguro es que te pide que sea presencial, ¿no? Porque hay mayor transparencia ahí. Sí, señorita Diana, te escucho. Si bien en la votación presencial te piden que obligatoriamente sea la firma y la huella, en electrónica, o sea, si en caso es virtual, ¿cuál sería o sea, hay algo que sea obligatorio en esos casos? O sea, porque transparencia como que se abre mucho, no es muy amplio poder indicar transparencia, me parece, o cómo podría ser. De las veces que sería, en tema de voto electrónico, por eso vuelvo a repetir, tiene que ponerse un medio necesario, ¿no? Para poder realizarlo. ¿A qué me refiero? Que tiene que haber, por ejemplo, una plataforma, algo para que se pueda emitir su voto, ¿no? Y pueda darse de la forma más transparente, pero vuelvo a repetir, difícil que en un lugar donde haya sindicato te dejen hacer una votación electrónica. Mayormente donde hay un sindicato siempre te van a pedir que sea presencial. Cuando no hay sindicato sí es más fácil, ¿no? Porque ya ahí como tal tienes que tú hacerlo, ¿no? Solamente el empleador designa y el empleador puede mencionar, ¿no? Me ha tocado organizaciones, por ejemplo, que han hecho esto, que hacen una votación electrónica porque no había sindicato y también como tenía un dilema, un compañero que nos dijo que estaban repartidos por todo el Perú, solamente 2 personas, 3 personas, o sea, no tenían más de 20, ¿no? Como para armar un subcomité. Entonces lo que se hizo, se armó un formulario y ahí en el formulario emitieron su voto, ¿no? Para que pueda, y luego ya con eso ya se mencionó en el padrón, ¿no? Que todos habían votado. Pero bueno, eso es cuando no hay sindicato, ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta? Bien. Luego que ya ejecutaron su votación cada uno de mis trabajadores, para esto, como les dije, es muy importante, si se va a realizar presencial, obviamente, y para todos los medios, tener el padrón electoral, donde ahí ver toda la cantidad de mis trabajadores que van a ejecutar su voto. Ojo con esto, que los trabajadores de direcciones de confianza no votan, solamente los que no tienen este rango, direcciones de confianza, pueden ejecutar su voto. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Yo no voy a pedir de que alguien vote para alguien que no va a ser representado por él, ¿no? Por eso tienen que votar los trabajadores, ¿no? Muy bien. Una vez ya de esto, se procederá a terminar la etapa de votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el correspondiente escrutinio. La elección es por mayoría simple de votos, es decir, por el mayor número de votos recibidos, ¿no? Terminado el escrutinio, la Junta Electoral levantará un acto del proceso donde consten los nombres de los trabajadores elegidos como representantes de los trabajadores, tanto los titulares como los suplentes, y se proclamará el resultado. En esta etapa se permite la presencia de personeros a efectos que verifiquen el conteo de votos. En caso de empate técnico, son resueltos por sorteo en presencia de los trabajadores involucrados. Ahí pueden tirar una moneda al aire, pueden, no sé, ¿no? Hacer un mecanismo de sorteo. Después de eso se pasa a la comunicación de nuevos representantes de los trabajadores. Mediante una comunicación, la Junta Electoral remite el acta del proceso electoral al empleador, a fin de que se haga entrega de la credencial correspondiente a los nuevos representantes de los trabajadores. Muy bien. Entonces, después de eso ya, como tal, ya tenemos, ¿no? Nuestros nuevos, ¿no? Nuestros nuevos, los candidatos que ya pasaron de ser candidatos a ser elegidos, ¿no? Miembros electivos del comité. Pero hasta ahí, como tal, no inicia mi comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
¿Cuándo va a iniciar? Ahora lo vamos a ver. Pero antes de esto hay que hablar de lo que habían preguntado, ¿no? ¿Qué pasa si en mi comité de seguridad y salud en el trabajo ya cuando ya está instalado, ya estoy adelantando, ¿no? Ya se instaló y ponte que pasan unos 5 o 6 meses y recorten personal, ¿no? Y se empiecen ya o bien a liquidar o bien empiecen a renunciar la gente. Entonces, cuando tengo el 50%, menos del 50% de mis trabajadores en el comité de seguridad y salud en el trabajo, tanto la parte empleadora como trabajadora, tanto titulares y suplentes. O sea, si tenía 4 titulares, voy a tener que tener 4 suplentes. Entonces, ponte que por A o B renunciaron 4, fueron 4, queda 4 nomás. En este caso tengo que hacer una reconformación del comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero siempre y cuando el comité de seguridad y salud en el trabajo, el plazo, sea mayor o igual a 6 meses. O sea, si ya está faltando como tal 5 mesecitos o 4 mesecitos para que acabe ese comité, no hago ninguna reconformación. Lo dejo ahí y espero que termine ese mandato con ese comité. Y luego ya cuando termine ese mandato, ya recién ahí paso a hacer elección. Pero ponte que lo instalé en mi comité el mes pasado, por ejemplo, de aquí a 2 meses, ya se fue el 50%, ahí sí tengo que hacer una reconformación. Y hablando de eso, también vamos a hablar de los plazos. ¿Cuánto es el plazo que va a tener el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Va a tener un plazo de 1 año o 2 años como máximo. En la teoría, ¿no? Pero en la práctica, como verán, este proceso demora un poco, necesita que la producción pare también, así que optan por tener la mayor cantidad de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, señor Wilson, ¿me escuchan? Una consulta. ¿Este comité, una vez terminado su periodo, puede ser reelegido? Ahí vamos a ver ahorita eso también. A ver, estamos acá en este proceso. Bueno, hablamos de que el proceso puede ser presencial, no presencial o semipresencial. El tema de tachas e impugnaciones, como dije, puede haber tachas a la candidatura e impugnaciones a los votos. Se presentan por escrito con la debida sustentación desde el momento en que se publique la lista de candidatos escritos y será resuelto dentro de las 24 horas siguientes. También los trabajadores de considerarlo realizan la impugnación al acta del proceso electoral en el plazo establecido por la Junta Electoral, lo cual se resuelve en un plazo no mayor a 3 días, ¿no? Si procede o no procede esa impugnación. Muy bien, punto muy importante, usted dirá, ingeniero, todo este proceso es muy tedioso, ¿puedo tercerizar todo este proceso electoral? Sí se puede tercerizar, no hay ningún problema, se puede tercerizar. Entonces, puedes, en este caso, contratar a una empresa tercera para que te haga tu proceso electoral. Ahora, la consulta que me había indicado el compañero. Acá está. Bueno, acá está la instalación y acá está este punto. La vigencia en mandato, ya lo expliqué, es 1 año y 2 años, 1 año como mínimo, 2 años como máximo. Y acá está la reelección. Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, subcomité o supervisor, pueden volver a postular al cargo, pero podrán ser elegidos hasta por un periodo adicional. O sea, terminó este mandato, se vuelven a reelegir, votan nuevamente por él, por ella, y tiene un mandato más, nada más. De ahí ya no se puede reelegir nuevamente. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Consultas a este punto? Sí, por ahí, señor Wilson, lo escucho. Disculpa. Si ya se religió, bueno, ya se religió nuevamente el comité, tiene que pasar algún tiempo, algunos años, para que pueda ser reelegido nuevamente. Supongamos que sea un trabajador perenne y si hizo bien su comité, hizo bien todos los trabajos,
que sea un trabajador estable y que nuevamente queremos que sea nuestro representante, ¿se puede reelegir pasado algunos años? ¿O hay algún tiempo especial o 1 o 2 años dejar el mandato o no? Como dije, se puede reelegir una sola vez nada más. O ni siquiera se reelige, no es que ya pase a ser el miembro del comité directo. Se tiene que pasar nuevamente por el proceso electoral y luego ya de esto, si votan por él, obviamente gana, ya puede hacer un proceso más, ¿no? Pero solo uno más. De ahí ya no puede pasar al proceso de reelección nuevamente. O sea, tendría que pasar un proceso más y luego recién de ahí volver a postular. ¿Entendió? Bien. Y acá un punto muy importante era acerca de, acá está, la instalación. Bien. Pero antes de esto, antes de pasar a la instalación, muy importante. ¿Puede haber un observador dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Sí va a haber un observador. Este observador no hay, bueno, el observador solamente puede ser parte del sindicato mayoritario, del sindicato que afilie la mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Pero bueno, este observador puede asistir a las reuniones, no puede decidir los acuerdos que se hagan, y bueno, su mismo nombre lo dice, no está solamente para observar la gestión que hay ahí. Recuerda que te tiene que comunicar, el sindicato mayoritario te tiene que comunicar si es que va a haber un observador o no. Bien, ahora el punto importante, la instalación. ¿Cuánto se tiene que cumplir el plazo establecido para la instalación? El empleador debe convocar a la reunión de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en un plazo que no debe exceder de 10 días hábiles desde la fecha de la elección. En la reunión, el titular de la entidad público-privada o su representante debe instalar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, los miembros titulares deben proceder a la elección del presidente y del secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta reunión debe quedar consignada en el libro de actas del comité, porque van a tener un libro de actas. En ese libro de actas se va a tener todo este proceso electoral, más que todo con los formatos que vamos a ver al final, y también, bueno, con tu acta de instalación, ¿no? Acá, todo lo que hemos mencionado, tienes que hacer los plazos establecidos, punto muy importante. Acá como tal, te hace un resumen de cada acción y los plazos que debes de tener para cada una de esas acciones que he mencionado. Muy bien, ¿cómo se elige la presidenta y el secretario? Lo van a realizar los mismos miembros del comité en esta instalación del comité. Si por A o B no hay un consenso, no quieren ser, que esto, que el otro, tiene que pasar 10 días más, como máximo. 10 días hábiles siguientes, 10 días calendarios, siguientes como máximo. Puede ser antes, puede ser antes. 10 días es lo máximo. Ahora, si en la siguiente sesión tampoco se alcanza consenso, la designación del presidente se decide por sorteo y la otra parte ya asume automáticamente la secretaría. Muy bien. Ahora, esto es en la teoría, ¿no? Pero en la práctica, mayormente, ¿quién les cree que va a ser el secretario? El secretario va a ser, en su gran mayoría, el supervisor SOM. ¿Por qué? Porque el secretario va a cumplir con funciones administrativas de este comité, como ver el tema de los libros de actas, ver que se tengan completos los acuerdos, redactar las actas del comité, realizar los informes trimestrales y todo eso, ¿no? Entonces, justamente ese, por eso el secretario siempre va a ser el supervisor SOM. Bueno, en el caso del supervisor vamos a tener el mismo procedimiento que hemos visto, también se va a realizar mediante una votación, pero bueno, como son menos de 20 trabajadores es un poco más fácil, ¿no? Porque conocemos a la cantidad de trabajadores que hay y podemos realizar la votación fácilmente. En el subcomité también es el mismo proceso que hemos visto y el desarrollo de cada uno de los procesos. Muy bien, y aquí como tal están todos los anexos para poder realizar este proceso electoral.
Primeramente vamos a tener el modelo de carta que el empleador debe enviar en caso de que exista un sindicato. Entonces, el empleador le envía esta cartita al sindicato indicándole que voy a realizar ya la elección para los representantes del comité, por lo cual tienes que mencionar el periodo, ¿no? Por ejemplo, periodo 2024-2025. Y tienes que mencionar ahí, ¿no? Qué periodo va a ser, cuántos representantes necesitas y cuántos suplentes también. Y como tal acá lo firma, ¿no? Y en este caso el representante de la organización. Luego este es el modelo del proceso de elección de los representantes titulares y suplentes para la convocatoria, ¿no? Ya como tal vas a mencionar quién va a ser el presidente, secretario vocal y segundo vocal de la Junta Electoral, cuántos titulares y cuántos suplentes se va a tener este proceso electoral, cuál es el plazo del mandato, expresado en años, los requisitos para ser representantes de la parte trabajadora del comité, la modalidad en que se va a llevar a cabo el proceso electoral, el periodo de inscripción de candidatos que tiene que ir acorde a esa tabla que vimos, los plazos establecidos, de tal fecha a tal fecha, la publicación del listado de candidatos inscritos, cuando se va a publicar, y luego ya qué pasa, porque tiene que haber un periodo como tal, que lo designa la Junta Electoral para que haga ese periodo de tachas. Una vez que ya pasa ese periodo de tachas, que ya como tal se resolvieron todas las tachas, se va a publicar los candidatos ya aptos. Luego también se menciona la fecha de elección, el lugar y el horario de que se va a llevar a cabo la elección. Y acá el personal habilitado, ¿no? En otras palabras, todo el padrón electoral. Y la publicación del plazo para las tachas e impugnaciones de tal fecha a tal fecha. Muy bien, acá lo tiene que firmar, en este caso, el representante, ¿no? El anexo 3 es la modelo de carta presentando la candidatura. ¿Quién va a presentar esta candidatura? Obviamente el candidato, ¿no? ¿A quién? Al representante de la organización sindical mayoritaria o la que recibe la mayor cantidad. Y acá el nombre firma del candidato. Este es el modelo del listado de candidatos inscritos, ojo, inscritos, para ser elegidos tanto titulares como suplentes, ¿no? Nombre, DNI, cargo, área y fecha. Y acá, siempre es bien importante colocar el periodo de inscripción. ¿Quién lo va a firmar? La Junta Electoral. Este es el modelo de resolución de tachas a las candidaturas, donde acá se va a colocar el apellido y nombre del que está haciendo la tacha, su puesto, a qué órgano o unidad orgánica pertenece, a qué candidatura está tachando y por qué motivo y qué documento anexa para aprobar esta tacha. Acá va a afrontar la decisión la Junta Electoral y también va a firmar esta decisión. El anexo 6 ya como tal es el modelo de lista de candidatos aptos, una vez que ya pasó el periodo de tacha. Vas a colocar el nombre, DNI, cargo, área y fecha. Y aquí como tal lo va a formar la Junta Electoral también. El anexo 7 ya como tal es el modelo del acta de inicio del proceso de votación, donde va a estar como tal la Junta Electoral, tiene que poner tu nombre, tiene que poner la fecha y hora, y el total de cédulas que se está teniendo, ¿no? Para el proceso de elección. Lo firma también la Junta Electoral. El anexo 8 es el modelo de acta de conclusión del proceso de votación, cuando ya se da el escrutinio y todo eso, ya sabemos la cantidad de votos. Se tiene que también poner el lugar, fecha y hora, y para qué periodo va a ser, ¿no? El comité. También va a tener acá la Junta Electoral, poner el presidente, secretario, primer vocal, segundo vocal, a qué hora ha concluido el proceso de escrutinio, el número de trabajadores que emitieron su voto, el número de ausentes y el 100% tiene que dar, ¿no? Según la cantidad de cédulas de votación que hemos tenido primeramente en el inicio. Acá también tienes que poner, ¿no? Número cero de sufragio utilizadas, número cero de sufragio no utilizadas y número total de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso de votación. Se firma también por la Junta Electoral, fecha y hora. Este es el modelo del acta del proceso de elección de los representantes de los titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité, ¿no? Y el periodo acá tienes que poner. Nuevamente, fecha y hora y el lugar donde se ha dado la Junta Electoral presente, y aquí vas a mencionar, ¿no?
la cantidad de candidatos, o cantidad de votos, y acá vas a poner, ¿no? Una vez que ya tenemos la cantidad de votos, sabemos de que los 3 más votados van a ser mis titulares y los otros votados van a ser, los menos votados van a ser mis suplentes, ¿no? Dependiendo de la cantidad. Si queríamos 4 miembros, va a haber 4 titulares y 4 suplentes, ¿no? 2 de la parte trabajadora acá, 2 de la parte empleadora acá, 2 de la parte trabajadora acá y 2 de la parte empleadora acá también. Fecha y hora de como conformidad y la firma de la Junta Electoral. Este es el modelo de resolución de impugnación. Acá, ¿quién va a ser? La persona que está haciendo la impugnación, apellido, nombre, supuesto, a qué órgano o unidad orgánica pertenece, el motivo de la impugnación, el sustento de la impugnación y los documentos anexados para presentar el sustento. La decisión de la Junta Electoral y firmado por la decisión. Y el anexo 11 ya sería el acta de instalación, ¿no? Esta acta de instalación va a tener, ¿no? El acta número tal, de tal año, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el nombre de la más alta autoridad o su representante, en este caso puede ser, es el gerente general. Acá los miembros titulares del empleador, miembros suplentes del empleador, miembros titulares de los trabajadores, miembros suplentes de los trabajadores, el observador si es que lo hubiera, y adicional si alguien participó en este proceso de instalación. La agenda que vamos a tener la instalación del comité, la elección del presidente, secretario, y mencionar cuándo va a ser la fecha de la siguiente reunión. Entonces cada uno va a tener acá también te explica, ¿no? Cómo lo tienes que realizar. Es un modelo, por eso. Y los acuerdos, ¿no? En base a esta acta de instalación te vas a guiar también para hacer tus demás actos de reunión. Hay que tener esto en cuenta. Después de tu acta de instalación tienes que hacer tu acta de reunión constantemente. Muy bien. ¿Alguna duda? Consultas en este punto. ¿Me comentan? ¿Dudas, consultas, acotaciones? ¿Todo claro? A ver, acá hay una duda. En caso de que la gestión sea deficiente en un cierto periodo de tiempo, ¿se podría pedir una nueva elección o la segunda lista entra como un nuevo comité? No, en este caso, si ya hay un comité de seguridad y salón de trabajo establecido, se tiene que como tal acabar su mandato, ¿no? Lo único que se podría hacer en este caso es que se saque, ¿no? A los miembros del comité por la falta que sería en este caso faltar a más de 2 reuniones seguidas, ¿no? Pero como tal no se puede en este caso vacar, en otras palabras, al comité de seguridad y salud del trabajo. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Dudas, consultas, acotaciones? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Sí, continuamos. Bien, como dije, todo este proceso, todos estos anexos tienen que estar dentro de mi libro de actas, también con mi acta de instalación y las actas de reuniones que se va a tener, según el artículo 49. Bien, ¿qué funciones va a tener el comité? El comité principalmente va a estar ahí para aprobarte tus instrumentos de gestión. Bien, RIS, que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Capacitaciones, entre otros. También van a estar ahí promoviendo de que se cumplan las mejores condiciones de trabajo para ejecutar las actividades, que también se disminuyan la cantidad de actos. Ellos están inmersos también en las investigaciones a los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales que se pueda dar. Ellos también van a presentarnos mejoras en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque son también parte trabajadora y también parte empleadora, están constantemente viendo, ¿no? Que es lo que está faltando, que se colocan como acuerdos también.
También van a cerciorarse de que todos los trabajadores reciban una debida inducción, entrenamiento, capacitación en los diferentes temas, ¿no? En otras palabras, tienen que hacer seguimiento, ¿no? A lo que se esté cumpliendo el programa, a cada uno de sus instrumentos de gestión de seguridad. También van a estar ahí constantemente viendo de que en las áreas de trabajo como tal no se tenga condiciones críticas de trabajo que podría conllevar a un evento, un accidente o un incidente. También van a llevar el acuerdo, el control de los acuerdos que se tengan en el libro de actos y que ya se realicen nuestros acuerdos. También van a estar ahí constantemente visualizando tus indicadores, ¿no? El índice de frecuencia, severidad y accidentalidad, que lo tienes que también mencionar. Y en otras palabras, ver toda la gestión de seguridad y salud de trabajo, cómo se está llevando a cabo, ¿no? Van a fiscalizar todo eso. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no? ¿Por qué es importante tener un comité de seguridad y salud del trabajo? Bueno, esa tabla está un poco desfasada, pero básicamente lo mismo, solamente va a aumentar un poquito porque esa tabla es en base a la cantidad de OIT. Entonces, no tener un supervisor de seguridad y salud del trabajo o un comité de seguridad y salud del trabajo es una falta grave. Según la cantidad de trabajadores que tú tengas en tu organización, vas a tener que pagar una infracción, ¿no? Por ejemplo, si eres una microempresa y tienes 7 trabajadores, vas a pagar 1.247 soles. Si eres una pequeña empresa y tienes 60 trabajadores, vas a pagar 8.987 soles. Pero un poquito más, ¿no? Ahorita ya estaré en 10.000, por ejemplo. Esto es en base a la UT. Y si eres una empresa grande, o sea, no eres una MIPE, y tienes de 100 a 200 trabajadores, vas a pagar algo de más de 33.000 soles. Entonces, por eso es importante constar con un comité de seguridad y salud en el trabajo o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, hasta ese punto, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Consulta que se tenga. ¿Todo claro? ¿Me comentan dudas, votaciones, consultas? ¿Alguna duda, consulta que se tenga? ¿Me comentan? ¿Alguno? Si no, ya para pasar al otro tema. Todo claro, me comentan. Perfecto. Bien, pasamos al siguiente tema, el tema de IPRC. Primeramente, sabemos de que IPRC significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles. Entonces vamos a definir primeramente cada uno de ellos. ¿Qué es peligro? Peligro va a ser toda situación, acto o elemento que podría causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante sus actividades laborales. Para poder identificarlo de manera correcta, se debe realizar la siguiente pregunta. ¿Qué podría causar un incidente o accidente en el trabajo? Por ejemplo, no limpiar correctamente el piso, etc. Más que todo, el peligro por sí solo, en este caso puede ser una fuente, situación o acto, en solitario como tal no refiere ningún daño a la salud del trabajador. ¿Cuándo va a ser un daño a la salud del trabajador? Cuando va a haber una interacción. ¿De qué manera se va a realizar una interacción cuando el trabajador interactúa con este peligro? Entonces, en base a esa interacción ya se forma un riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice, causando enfermedades o lesiones en las personas. Si bien puede confundirse con el peligro, el riesgo se calcula en base a eso. ¿Bien? Entonces, peligro, fuente, situación, acto, que puede causar un daño, ya sea a la persona, al medio ambiente o al proceso. Y el riesgo, la probabilidad de que el peligro se materialice y pueda generar un daño.
Teniendo esto en cuenta, vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver este pequeño video. Pero luego como tal te define también la cantidad de los tipos de peligro. Proyectarlo. Servir, herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz HIPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El HIPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la Resolución Ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz HIPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el HIPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del HIPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el HIPER de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el HIPER, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El HIPER debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del HIPER en tu entidad.
Bien, interesante, ¿no? El tema de que vimos en el video. Vemos también los tipos de peligro que vamos a tener. Pero ya hablamos de peligros, hablamos de riesgos, tipos de peligro, pero en base a eso, a mis riesgos, yo tengo que aplicar control. ¿Qué controles voy a tener? Voy a tener 5: eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y por último los EPP, que son los equipos de protección personal. Muy bien. ¿De qué manera vamos a verlo? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo en práctico. Por ejemplo, yo realizo actividades en una planta donde como tal es un almacén de estructuras metálicas. Es un pampón grandoso, por así decirlo. Tengo 1 hectárea, por ejemplo, ¿no? Ahí como tal es mi almacén. Entonces, para yo cargar estas estructuras metálicas necesito equipos que me ayuden a levantar eso, ¿no? Como son camiones, cargadores frontales, retroexcavadoras, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería propiamente el peligro en esta actividad? Serían los equipos móviles, los equipos de carga. ¿Y cuál va a ser el riesgo? Recuerden que los equipos, en el momento que estén ahí, ningún problema. Pero cuando ya interactúan con la persona, se convierte en un riesgo. Entonces, ese peligro, cuando interactúa con la persona, pasa a ser un riesgo. ¿Qué pasa si ese peligro, que son los camiones, los equipos móviles, interactúan con la persona? ¿Qué riesgo va a generar? Va a generar una interacción vehículo-persona, o comúnmente, como ustedes lo llaman, el atropellamiento. El atropellamiento como tal puede resultar en consecuencias fatales. Incluso. Entonces, en base a esto, yo tengo que aplicar mis controles, porque ¿cuál es el principal objetivo de un control? Va a ser mitigar un riesgo elevado que se tenga. Entonces, ¿cuál va a ser mi jerarquía de control? Tengo 5. Como es jerarquía, en la parte de arriba está el más efectivo y en la parte de abajo el menos efectivo. Entonces, planteo eliminación. Es eliminar físicamente el peligro. Entonces, ¿cuál va a ser mi peligro? Va a ser los camiones. Elimino los camiones. Yo les pregunto, ¿podré realizar mi actividad si no tengo camiones? Claro que no, porque los camiones son mi principal fuente para realizar mi actividad. Entonces, eliminación, descartado. Siguiente, sustitución. Entonces vamos a reemplazar el peligro. ¿El peligro cuál era? Los camiones. ¿Por qué no vamos a reemplazar? Ah, ya, algo menos letal. Por ejemplo, una bicicleta. Yo les pregunto, ¿podré realizar mi actividad con las bicicletas? Claro que no. Entonces, sustitución descartado también. Tercer control de ingeniería. ¿Qué va a hacer un control de ingeniería? Aislar a la persona del peligro. ¿Cómo yo aíslo a la persona de este peligro? Entonces, lo que voy a hacer va a ser trazar un sendero peatonal custodiado en ambos lados por muros de contención. Yo les pregunto, ¿se puede realizar esto? Sí se puede realizar, no hay ningún problema. Puedo realizar esto en muros de contención. Señor Robert, por favor, su micro se ha prendido. Entonces, ¿puedo, y con esto ya estoy aislando a la persona? Claro que sí, porque mi personita está realizando el tránsito por un sendero, que está custodiado por muros de contención a ambos lados. Solamente las personas transitan por ahí. Entonces, ¿estoy aislando a la persona? Claro que sí. Perfecto. Entonces mi control de ingeniería me funcionó. ¿Pero puedo aplicar más controles? Claro que puedo aplicar más controles. Entonces sigamos con el control administrativo. ¿Qué va a hacer un control administrativo? Un control administrativo va a administrar el modo de actuar de esa persona frente a este peligro. Entonces, ¿cómo yo administro el modo de actuar de esta persona frente al peligro? Fácil. Primeramente, desde que viene, recibe una inducción de seguridad y salud en el trabajo, donde yo le voy a explicar cuáles son mis estándares. Uno de esos estándares, como tal, que es transitar por ese sendero peatonal. Pero más allá de eso, entonces, si yo quiero tenerlo como documento, hago un procedimiento de esto para poder realizar el tránsito por el sendero peatonal. Este procedimiento también es una manera de administración. ¿Por qué? Porque esta información documentada lo tengo que difundir al personal. La señalización que yo coloque ahí también, que diga, por ejemplo, uso obligatorio del sendero peatonal para transitar dentro del depósito, también estoy administrando un modo de actuar
de las personas para este peligro. Entonces, eso es un control administrativo. Las charlas, inducciones, capacitaciones, procedimientos, información documentada, señalética, son controles administrativos, porque van a administrar el modo de actuar. Y por último tenemos los EPPs. ¿Qué son los EPPs? Los equipos de protección personal. ¿Qué EPP me va a servir? Tenemos diferentes EPPs para realizar actividades dentro de un depósito, claro está, ¿no? Como los lentes, el casco, las orejeras, los zapatos de seguridad y la ropa. Pero la ropa va a cumplir un principal rol en este punto. ¿Cómo yo voy a reducir en este caso este riesgo elevado? Voy a tener que tener mi ropa ¿con qué? Con mi cinta reflectiva. ¿Cuál va a ser el principal objetivo de esta cinta reflectiva? Va a reflejar y la persona que esté manejando el camión va a poder identificar dónde se encuentra esa persona. Entonces, pero si esto ya como tal es un control más, porque si yo estoy dentro de mi sendero, que es uno de mis controles más efectivos, ya no habría ningún problema, porque yo no voy a interactuar directamente con ellos, pero es un control más. Mientras tenga muchos controles, puedo mitigar mucho mejor el riesgo. Muy bien. ¿Quedó claro este punto de los controles y cómo se aplican? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Sí, me comentan, todo claro, alguna duda, consulta que tengan. Todo claro, me comentan. Perfecto. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a, bueno, ya vimos los controles. Cada peligro va a tener su riesgo asociado. Por ejemplo, si mi peligro es la altura o el trabajo en altura, mi riesgo va a ser la caída de desnivel. Si trabajo con materiales inflamables o con una llama abierta, mi riesgo ¿qué va a ser? Una quemadura. Si trabajo con ruido, ¿cuál va a ser mi riesgo? La exposición al ruido. Entonces, cada peligro tiene su riesgo asociado a este peligro. Bien, no vayan a poner, por ejemplo, ¿no? Altura, no vayan a poner exposición a golpes. No tiene nada que ver. Trabajo en altura con la exposición a golpes. Claro que si te caes te vas a golpear, ¿no? Pero lo que vas a hacer si vas a trabajar en altura va a ser caerte, primeramente. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la metodología que te establece nuestra resolución ministerial 050 correspondiente a las IPRCs, que van a ser lo siguiente. A ver, vamos a proyectarlo y acá lo tenemos. Mencionamos de que esta resolución ministerial nos va a apoyar en demasía. El día de hoy vamos a ver el punto de IPRC. En la siguiente clase vamos a ver el tema de plan y programa. Y acá están. La identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Mediante cuántas metodologías te va a mencionar 3 metodologías? ¿Cuáles van a ser esas metodologías? Las siguientes. Primero tenemos la metodología número 1, que va a ser una matriz de evaluación 6x5. ¿Por qué va a ser 6x5? El riesgo va a estar dado en 2 fuentes. Primeramente, la severidad por la probabilidad. La severidad va a ser mi primer fuente y mi probabilidad va a ser mi segunda fuente. Entonces, la severidad se va a dividir en 6 factores y la probabilidad en 5 factores. Severidad catastrófico, 2 o más muertes. Mayor, una muerte. Moderado o alto, un accidente incapacitante permanente. Moderado, un accidente incapacitante temporal. Algo leve, accidente leve. Y algo mínimo que puede considerarse un incidente. Probabilidad escasa, baja probabilidad, puede suceder, probable, muy probable. Muy bien. ¿De qué manera se va a valorizar esto? Fácil. Primero valorizamos la severidad y luego valorizamos la probabilidad. En el ejemplo anterior, mi riesgo era el atropellamiento de esos equipos móviles. Sin realizar ningún control, ojo, ¿eh? Porque se realiza primero una valorización preliminar y luego aplico un control y ya realizo una valorización residual. Entonces, ¿qué me va a generar en este caso? Un atropellamiento, una consecuencia mayor en el peor de los casos, porque puede generar una muerte. Entonces, ¿cuánto es el valor de mayor? 20. Ojo con esto.
Y ahora valorizamos la probabilidad. Tenemos 5 etapas: escasa, baja probabilidad, puede suceder, probable es cuando ya ha ocurrido, y muy probable es que ha ocurrido a diario. ¿Ha ocurrido en este caso un atropellamiento? Gracias a Dios, no, pero podría suceder. ¿Es baja probabilidad? No, porque estoy directamente latente. Si mi actividad principal son los camiones, estoy directamente expuesto, hay una probabilidad alta. No es probable porque esto es cuando ya pasó, pero podría suceder. Entonces el valor de puede suceder es 3. Multiplicación, 20 por 3, ¿cuánto me da? Me va a dar 60. Y aquí es donde, por eso mencioné de que la valorización de riesgo va a ser un método cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque estoy dando valores. ¿Y por qué cualitativo? Porque en base a esos valores voy a tener una jerarquía también acá. Un riesgo crítico va a ser de color rojo cuando va a ser, como vemos acá, mayor a 50, pero menor o igual a 250. Riesgo alto va a tener un código de color naranja cuando va a ser mayor o igual a 15, 10 nueces es 15, pero menor o igual a 50. Riesgo medio va a tener un color amarillo cuando va a ser mayor, mayor a 3, pero menor o igual a 15, pero acá hay un 15 amarillo, no está mal, tanto acá y acá no es 10, es 15. Y por último, riesgo bajo cuando es menor o igual a 3, como vemos acá. En este caso me salió 60. Vamos en la tablita, 60, ¿dónde está? Está acá, ¿no? Mayor de 50. Es un riesgo crítico, como lo había mencionado previamente, ¿no? Pero una vez que ya aplico controles, este riesgo va a bajar. ¿De qué manera? Por ejemplo, apliqué los muros de contención, los procedimientos, señalética, la ropa reflectiva. ¿Qué severidad ahora hay? Como el transeúnte ahora pasa por un sendero peatonal, ya la severidad bajó también, ¿no? Porque lo peor que puede pasar si choca con este muro de contención es de que se mueva este muro de contención y genere un golpe, que podría generar algo moderado en el peor de los casos. Ahora, ¿cuál va a ser la probabilidad de que pase esto? Ya ahí bajó, ¿no? Porque va a ser bien escasa. Yo como tal estoy por algo, estoy como tal capacitando también a los trabajadores, incluso puedo poner un estándar que dentro del depósito como tal se transite a 10 kilómetros por hora. Entonces acá sería 1 de escaso, entonces sería 5 por 1, ¿cuánto es mi valor ahora? De 5. De 60 bajé a 5. 5 ¿cuánto es? Es un riesgo medio, ¿no? Amarillo casi ya tirando para riesgo bajo, porque está ya casi en el límite inferior, ¿no? Entonces ya bajé en este caso. Esta es la primera metodología. ¿Alguna duda con esta primera metodología? ¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Consulta. Con esta primera metodología del IPRCEP en nuestra resolución ministerial 050. Bueno, en el caso de una tormenta eléctrica tienes que valorizar, ¿no? Como lo hemos hecho ahorita en este caso con el atropellamiento, en base a tu probabilidad y severidad. Muy bien. Siguiente ejemplo, siguiente método, ahora tenemos la metodología número 2. Acá como tal te va a establecer también la probabilidad por la severidad, pero en este caso hay una determinante. La probabilidad va a estar dado por 4 factores. Según estos 4 factores, voy a tener un valor para la probabilidad. Y la severidad también va a tener, acá como tal, solamente un factor, pero ¿en base a qué va a estar estos factores? En base a índices, como vemos acá. Vamos a tener 3 índices. Y luego ya, según la estimación de riesgo, vamos a tener el grado de riesgo, que va a ser trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable, ¿no? Trivial es 4, menor a este, tolerable de 5 a 8, moderado de 9 a 16, importante de 17 a 24, intolerable de 25 a 36. De nuevo, con el mismo ejemplo, atropellamiento.
Vamos a decir que dentro del depósito hay más de 12 personas expuestas. Entonces vamos a colocarlo acá, que la cantidad de personas expuestas es el índice de 3. Luego, procedimiento. Vimos que al principio no había ninguna clase de procedimiento. Entonces es 3, no existe. Capacitación. Si no hay procedimientos, obvio que no va a haber capacitación. El personal no está capacitado. 3 también. Y la exposición a riesgo, bueno, estas personas al menos transitan dentro del depósito por lo menos una vez al día, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Sería 3 también. Entonces, ya tengo como tal mis 4 factores de probabilidad. ¿Y ahora qué voy a hacer, ingeniero? Los multiplico, los divido, ¿qué voy a hacer? Lo que vas a hacer es, pues lo vas a sumar. Entonces sería 3 más 3, 6, 6 más 3, 9, y 9 más 3, ¿cuánto me da? Me da el valor de 2. Entonces ya valoricé mi probabilidad. Ahora toca valorizar la severidad. La severidad te va también dado en temas de consecuencias, ¿no? Si hay este atropellamiento, ¿qué puede generar? Bueno, en el peor de los casos, puede generar una lesión con incapacidad permanente, ¿no? Hasta incluso una muerte. Entonces, ¿cuánto es acá? Acá también sería 3. El índice es 3. Entonces, ya tengo, por un lado, probabilidad, vamos a ponerlo así para que lo entiendan. Por acá está, esto fue de acá, esto fue de probabilidad, y yo tengo también severidad. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que va a ser multiplicar. ¿Cuánto me da esto? 12 por 3, ¿cuánto me da? Me da 36. O sea, es un riesgo intolerable, como vimos acá. Vamos a ponerlo acá. IT, intolerable. Entonces, esta va a ser mi valorización sin controles. Valorización sin controles, también llamado cuando el riesgo es puro. Valorización sin controles, riesgo puro. Aplico mis controles, lo que había mencionado, el tema de los muros de contención, el sendero peatonal, los procedimientos como tal que mencionan, que se transita por el sendero peatonal, señaléticas, el procedimiento que debe, que los camiones dentro del depósito deben ir a 10 kilómetros por hora, etcétera, y también el EPP. Entonces, de nuevo vamos a realizar, ahora sí, la valorización con controles, también llamado riesgo residual, porque estoy aplicando controles. Entonces, ¿la cantidad de personas expuestas va a disminuir? No, la cantidad de personas va a seguir siendo la misma. No hemos bajado las personas, hemos aplicado controles. Procedimientos existentes, ahora sí, existen, son satisfactorios y suficientes. Entonces, de 3, ¿a cuánto bajó? Bajó a 1. Capacitación. Yo realicé procedimientos y también capacité a mi personal. Entonces, de 3, ¿a cuánto bajó? Bajó a 1 también. La exposición a riesgo, bueno, eso tampoco va a bajar. Las personas siguen entrando al depósito diariamente, ¿no? Entonces, la exposición a riesgo sigue siendo lo mismo, una vez al día. Entonces, acá va a ser 3. ¿Dónde va a cambiar? Ahora va a cambiar mi severidad, porque con esos muros de contención y con el procedimiento de que los camiones vayan a 10 kilómetros por hora como máximo, y en el peor de los casos se choca con uno de los muros de contención, ¿qué va a pasar con la persona? En el peor de los casos puede generar un disconfort, una inconformidad, una lesión sin incapacidad. Entonces, de 3 a cuánto bajó, vamos a ponerlo acá abajito, de 3 a cuánto bajó, bajó a 1, porque se va a chocar el muro de contención. Y lo peor de que puede pasar es de que esos choque un poquito y la persona lo empuje. Lo peor que puede pasar. Entonces, acá tenemos, ¿cuánto sería acá? 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, y 5 más 3, ¿me da cuánto? Me da 8. Vamos a ponerlo así también para que se entienda. Esto es de esto. Muy bien. Entonces sería 8 por 1, ¿cuánto me va a dar? Esto va a ser igual a 8. 8, vemos en la tabla cuánto es. Tolerable. Entonces,
Ya apliqué por aplicar todos esos controles, se ha hecho ahora un riesgo tolerable, como vemos acá. Entonces ahora sería tolerable. Miren, de 36, aplicando controles, ¿a cuánto bajó? Bajó a 8. Muy bien. ¿Se entendió este punto? ¿Alguna duda? Consulta. La plantilla de encuentras también acá en la 050, pero como voy a repetir es la información mínima. ¿Todo claro con la metodología número 2? ¿Alguna duda? Consulta. Todo claro. Ya, perfecto. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Recuerden de que toda matriz I per se tiene que ir siempre la razón asociada arriba y el área proceso. Y recuerden de que la matriz I per se es por puesto de trabajo. Entonces también que se coloque el puesto de trabajo. Bueno, acá tenemos algo básico, ¿no? Pero acá faltaría la valorización ya aplicando controles. Muy bien. Y ahora tenemos el método número 3, que este método número 3 es en base a la estimación de consecuencias, en base también a 3 factores. El primer factor, que como mencioné, es la estimación de consecuencias. El segundo, la estimación de la probabilidad. Y el tercero, el nivel del riesgo. Entonces, acá tenemos, ¿no? Acá está, probabilidad, frecuencia y consecuencia. Acá están los valores de cada uno de esos. Muy bien, entonces, de nuevo colocamos. De nuevo hacemos el ejemplo para el riesgo de atropellamiento. Primeramente, valorizamos sin ningún tipo de control. Este atropellamiento, ¿qué tan probable es? ¿Ocurre frecuentemente, todos los días ocurre? No. Muy posible que haya ocurrido. Poco usual, pero posible ha ocurrido, incluso dice acá. Entonces, muy posible es que haya ocurrido y ocurre nuevamente. Pero en este caso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Algo de ocurrencia rara, ¿no? Porque aún no ocurre, ¿no? Bueno, acá sería uno, en este caso. Entonces, ahora valorizamos la frecuencia. ¿Qué tan frecuente es esta exposición a este riesgo? O sea, ¿qué tan frecuente están expuestos esas personitas a este riesgo? Entonces, en este caso sería algo frecuente, ¿no? Porque ingresan diariamente al depósito. Entonces, acá sería 6. Y por último, valorizamos la consecuencia. ¿Qué te puede generar? ¿Catástrofe, 2 o más muertes? Sí, pero en este caso, como transfiere unas personas, solamente sería 40. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos 3 valores? Tengo 6 por acá, tengo 1 y tengo 40. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar a cada uno de esos valores. Vamos a ponerlo así. Esto se multiplica con este. Y el 6 también se multiplica, vamos a ponerlo así, con 40. Entonces sería 1 por 6, 6. 6 por 40, ¿cuánto da? Esto me va a dar 240. Vamos a ver en la tabla, acá está mi tablita. De 200 a 400 es un riesgo alto, requiere una corrección inmediata. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar nuevamente mi control. Vamos a ponerlo acá. Este va a ser como el anterior, la valorización sin control, o también llamado el riesgo puro, como les dije. Y por acá vamos a poner la valorización con control, o también llamado riesgo residual. Apliqué mis controles, los mismos controles que hemos estado viendo. ¿Qué probabilidad de suceso? La probabilidad, en este caso, va a bajar también, ¿no? Porque ha aplicado ocurrencia rara, va a bajar a algo que va a ser virtualmente imposible, ¿no? El atropellamiento. Entonces, de 1 ha bajado a ¿cuánto? A 0.1,1. La frecuencia va a seguir siendo la misma, ¿no? Las personas como tal van a transitar.
todos los días, diariamente, pero ahora por sendero peatonal. Y la consecuencia, ahora, ¿qué consecuencia me va a generar? Yo diría que algo, en el peor de los casos, puede generar algo notable, ¿no? Tienes que pasar. Entonces acá sería 1 nuevamente. ¿Qué hace la multiplicación? 0, por 6 es 0,6. 0,6 por 1 me va a dar 0,6 también, ¿no? Entonces está por debajo, menos de 20. Entonces es algo bien residual, algo muy menor. Bien, ¿se entendió este punto? Eso está en la resolución ministerial 050, señorita Catherine. De la clase número 1 que hicimos, la parte normativa, ahí expliqué la 050, de ahí lo pueden explicar. Está como un hipervínculo. Ahí le dan clic nada más ahí, y ahí lo tienen. Pero también está una parte, claro, no está explicado como yo, pero está acá, en esta parte de acá. En esta parte de acá, acá, bueno, ya lo expliqué de otro modo ya, ¿no? Acá también ves, está esta matriz que vimos, de la metodología número 2. Muy bien. ¿Se entendió esta metodología? La metodología número 3. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Me comentan. ¿Dudas, consultas con este punto? La metodología número 3. Todo claro, me están ahí. Perfecto. Bien, y ahora vamos con una metodología más, la metodología que te establece la normativa minera, que es también un cuadro de 5 por 5, pero en este caso ya no hay números para poder multiplicar. En este caso vamos a tener que sí o sí interrelacionar. Y acá también te da un nivel de riesgo. El nivel de riesgo alto va a tener un código de color rojo, el riesgo medio, código de color amarillo, y el riesgo bajo va a tener un código de color verde. Bien, ¿de qué manera se va a valorizar? Nuevamente, a ver, tomen atención, cuando va a estar subrayado con rojo, va a ser el riesgo puro, o sea, sin control, y cuando va a estar subrayado con azul, va a ser el riesgo residual. Bien, entonces valorizamos primeramente severidad con el atropellamiento. Como habíamos estado viendo en todos los ejemplos, puede generar una mortalidad, ¿no? Una muerte. Entonces, trazamos acá. Entonces ya valorizamos la severidad. Ahora valorizamos la frecuencia. La frecuencia es algo común, ocurre todos los días un atropellamiento, no. ¿Ha sucedido? Aún no ha sucedido. Pero podría suceder. Raro que suceda, no, porque las personas están expuestas, no hay ningún control. Entonces acá vamos a poner que podría suceder. ¿Dónde se ha interrelacionado tanto mortalidad como podría suceder 2 y C en 8? 8 es un nivel de riesgo alto. Entonces tengo que aplicar controles inmediatamente. Lo mismo es que he aplicado. ¿Sí? ¿Alguno levantó la mano por ahí? Sí, señor Joshua, lo escucho. Genera una acotación, más que todo de explicar las tablas, porque bueno, eso es más simple, ¿no? Yo lo que sí recomendaría es que siguiera la clase más que todo en una buena, correcta identificación de peligros, porque creo que de ahí parte todo. He tenido la oportunidad de revisar muchas matrices, incluso hasta de minas, y he visto una mala identificación de peligros. Entonces, de nada sirve llenar números, poner niveles cuando no se ha hecho una buena identificación. Recuerda, señor Joshua, que en mina te dan una inducción de 3 días, justamente para que tengas una correcta identificación. Aparte, en la mayoría, no en todos, ojos, pero en la mayoría de minas, el IPRC es continuo y los peligros y riesgos están en la parte de atrás. Entonces, más que todo, en minas también se enfoca en este punto, porque la gente valoriza incorrectamente.
y es lo que no se quiere, ¿no? Al final de cuentas, tenemos primeramente que identificar los peligros y riesgos y luego también hacer una correcta valorización de eso. ¿Sí? ¿Alguna otra acotación? Bien. Continuamos, entonces tenemos el valor de 8. Entonces es un riesgo alto. Entonces ahora apliqué mis controles, los mismos controles que hemos estado viendo, el control de ingeniería, administrativo y del EPP. Entonces ahora va a variar. Recuerden, el rojo es mi riesgo puro y el azul es mi riesgo residual. Entonces ya, la severidad bajaría, porque de algo mortal, ya con mis muros de contención, todo eso, se puede convertir en algo, incluso podría mencionar en algo menor. Entonces por acá trazo menor. Y por otro lado, la frecuencia, ¿no? ¿Qué tan frecuente es de que pueda ocurrir nuevamente esto? Entonces acá también la frecuencia bajaría, ¿no? El atropellamiento bajaría. ¿A dónde bajaría? Bueno, sería algo prácticamente imposible que suceda, ¿no? Entonces, ¿dónde se interrelaciona? Se interrelaciona, vamos a ponerlo nuevamente porque no se ha visto bien. Ahí mejor. Ahí. ¿Dónde se interrelaciona este punto? Los azules en 25. Entonces, aplicando todos los controles que ya he mencionado, hemos bajado desde 8 a 25, ¿no? Este riesgo puede ser tolerable. Entonces, contar con mis controles, ya mitigué ese riesgo para que no haya una eventualidad. Muy bien, ¿se entendió este punto de esa metodología según la normativa minera? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Se entendió esta valorización, esta cuarta metodología de la normativa minera? No, sí, está todo claro. ¿Alguna otra duda? Consulta por ahí. Sí, señor Guillermo, lo escucho. Sí, quería saber quiénes están capacitados para realizar ese tipo de evaluaciones con respecto al tipo de riesgo, causalidad. ¿Tiene que ser una persona preparada o en qué ámbito? ¿Ingeniero, no sé, licenciado, Esto lo, administrativo? ¿Quién sería el adecuado? esto lo realiza el área de SOMA, hace la identificación de tu matriz y tercera línea base, ¿no? Con cada uno de los puestos de trabajo que hay. Y bueno, en el caso de que ya se tenga la matriz por puesto de trabajo, ya se hace la difusión al personal. Y también se capacita propiamente, ¿no? En IPC, porque ¿cómo vas a hacer una difusión si el personal no conoce lo que es un IPC? Esto es en los rubros que no sea minería. En minería es distinto. ¿No? Minería, ¿por qué? Porque minería sí o sí, cada trabajador debe conocer su IPC al revés del derecho porque lo va a realizar todos los días. ¿Por qué? Porque en minería tienen que tener un IPC continuo, donde ahí como tal que explaye como tal todos los peligros y riesgos que realicen el día a día por turno de trabajo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Sí, señor Freddy, lo escucho. Sí, buenas noches. Las otras matrices anteriores que mostró, ¿en qué rubros se utilizan mayormente, no? Porque este último matriz menciona que es en minería. Las otras matrices que acá vemos, que las tres anteriores, En todos los rubros que no sea minería. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Consulta que se tenga.
Sí, señoría, yo lo escucho. Bueno, muy aparte de hacer la evaluación de riesgos, obviamente, de cada actividad, pues si el riesgo está en alto, pues hay que hacer una reevaluación, ¿no? Para tratar de que ese peligro no va a ponerlo de bajo riesgo o medio riesgo, ¿no? O sea, y ya los peligros si están debajo, pues ya no se reevalúan, ¿no? Porque obviamente ya es lo mínimo, ¿no? Eso es lo importante de un control. Que el principal objetivo de un control es que te va a mitigar el peligro y el riesgo asociado que tenga este peligro. ¿Alguna otra duda, consulta que tenga? ¿Algún otro compañero más? Bien, bien. Ya para terminar, explicarles también que acá tenemos como tal el ejemplo, ¿no? De una matriz, justamente por ahí preguntaba, cuál es la estructura que debe tener la matriz. Esta es la información mínima que debe tener, ¿ya? Se puede variar, sí se puede variar, pero esa es la información mínima que se debe contener. Muy bien. Un PET es dado para una actividad, un procedimiento escrito de trabajo seguro para una actividad. Un estándar es algo que aplica más de una actividad. Bien. Bueno, esto ya lo vimos y vamos a ver ya este último video para... que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar. Todas las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento.
¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería. Usar controles administrativos. Usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. Bien, y con eso ya estaríamos culminando el desarrollo de la clase del día de hoy. Si no hay ninguna otra duda o consulta que se tenga, ¿me comentan?